No grité, no derramé ni una sola lágrima, simplemente me quedé allí, mirando los mensajes que ella nunca quiso que viera. Él la llamaba cielo, ella lo llamaba mío. Fue suficiente. Suficiente para matar la versión de mí que una vez creyó que ella nunca me traicionaría. Cogí las llaves. Salí de la casa. Mi propia casa. Sin culpas. Sin ruido. Solo silencio. La gente dice que el tiempo cura, pero no es verdad. Solo te enseña a seguir viviendo sin obtener nunca las respuestas. Un año después, había aprendido a remendarme. Grieta a grieta. Y justo cuando dejé de mirar atrás, ella me encontró. Ojos rojos. Manos temblorosas. Y entonces, dijo las palabras que me congelaron. No te pido que me perdones. Solo necesito que sepas que no he vuelto a ser la misma desde el día en que te perdí. Pero la verdad es que el hombre que yo era ese día también se ha ido. Si alguna vez te has alejado de alguien a quien todavía amabas, quizás lo entiendas. Quédate conmigo. El resto es más profundo. No sabía a dónde ir. Simplemente conduje. Sin música. Sin destino. Solo yo, el zumbido de la carretera y un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Esa noche, terminé durmiendo en un sofá que no era el mío, en casa de un tipo del trabajo con el que apenas hablaba. Llamé a su puerta y le dije que necesitaba un sitio donde quedarme. No hizo preguntas. Quizás lo vio en mi cara, ese tipo de rotura que no necesita palabras para explicarse. Me quedé tumbado, mirando al techo, pensando en lo rápido que él, para siempre, se había convertido en esto. No le envié un mensaje, tampoco la bloqueé. Simplemente me quedé con ello. La traición, la incredulidad y algo peor que el desamor. La constatación de que el amor no siempre viene con lealtad. Esa fue la primera noche que me sentí sin hogar. No porque no tuviera un techo, sino porque la persona que se sentía como un hogar ya no era mía. Y quizás nunca lo fue realmente. A la mañana siguiente, no me desperté. Simplemente abrí los ojos, porque el sueño nunca llegó de verdad. Todo estaba quieto. Ni el zumbido del teléfono, ni una voz llamándome desde la cocina. Solo silencio. Me senté en ese sofá prestado mirando a la nada. No estaba enfadado. No lloraba. Estaba insensible. ¿Conoces ese momento en que tu cuerpo sigue vivo, pero tu espíritu aún no se ha puesto al día? Ahí es donde estaba yo. En algún lugar entre lo que solía ser y lo que no sabía cómo afrontar. Abrí el teléfono. Su nombre seguía allí. Sin mensajes, sin disculpas. Solo el último texto que le envié la noche anterior. No vuelvo a casa. Y no respondió. Quizás estaba demasiado avergonzada. Quizás estaba demasiado enamorada. De él. O quizás, solo quizás, nunca pensó que me iría de verdad. Pero lo hice. Y ahora, tenía que averiguar quién era yo sin ella. A la mañana siguiente me reuní con Tomás, un viejo contacto del sector inmobiliario. Estábamos de pie frente a una casa olvidada en las afueras de Toledo. Porche desgastado, tejado hundido, ventanas tapiadas. Parecía un lugar que la esperanza había abandonado hacía mucho tiempo. ¿Estás seguro de esto, Javi?, preguntó Tomás quitando la nieve de la barandilla. Este sitio necesita de todo. Exactamente por eso la quiero, dije. Me miró con curiosidad. ¿Piensas reformarla para venderla? Con el tiempo, pero no estoy aquí por eso. Atravesé la crujiente puerta hacia el esqueleto hueco de lo que una vez fue un hogar. El aire olía a yeso viejo y a silencio. Pero los huesos eran buenos. Vigas de madera maciza. Molduras originales aún intactas bajo años de abandono. La gente ve podredumbre, dije. Yo veo estructura. Cimientos. Historia. Tomás enarcó una ceja. Bueno, el banco prácticamente la está regalando. La mayoría no quiere el dolor de cabeza. Bien, respondí. Yo tampoco quiero a la mayoría cerca de ella. Al mediodía, el papeleo estaba en marcha. Esa noche, me senté en mi furgoneta frente a la casa. Y por primera vez en semanas, me sentí firme. No feliz, no curado, pero en control. No tardó mucho en enterarse Elena. Estábamos en la cocina. Sofía acababa de acostarse. Elena estaba junto al fregadero, con una copa de vino en la mano.
La hizo girar una vez y se volvió hacia mí. ¿Has comprado una casa? No levanté la vista de mi café. Sí. Se acercó más. ¿Has comprado otra casa? Sin decírmelo, sin siquiera hablar conmigo. Dejé la taza. Es una inversión. Apenas podemos pagar esta hipoteca, Javier. Me las arreglaré. ¿Con qué tiempo? Ya trabajas 60 horas a la semana. Ya lo resolveré. Su voz se elevó. ¿Así que ahora esto va de ti? ¿Tu proyecto? ¿Tu dinero? ¿Tu vida secreta? La miré con calma. ¿Algo así como tu proyecto Henderson? Se quedó helada. Fue solo un parpadeo, una respiración demasiado larga. Pero lo vi. No tienes derecho a darle la vuelta a esto, dijo, con la voz afilada. Yo estoy construyendo una carrera mientras tú sigues clavando clavos para ganarte la vida. Esa dolió. Mucho. Pero no dejé que se notara. Si así es como me ves, dije en voz baja, entonces quizás nunca me conociste de verdad. Esa noche, después de que Elena cerrara de un portazo la puerta del dormitorio, me quedé despierto. No encendí las luces, no toqué la televisión. Simplemente abrí el cajón de mi despacho donde guardábamos el papeleo, permisos, facturas, archivos de trabajo que ella traía a casa sin pensar. Empecé a hojearlos, lentamente, y entonces lo vi. Facturas duplicadas, mismo trabajo, mismos materiales, dos totales diferentes, uno para el cliente, uno para el proveedor. El primero decía calidad premium. El segundo presupuesto. Mi pulso no se disparó. Simplemente saqué mi teléfono, hice fotos, lo documenté todo, lo volví a poner exactamente como lo encontré. Luego, cogí el teléfono de nuevo. Enrique Díaz, respondió. Fiscalía General del Estado. ¿Quién es? Javier Moreno, dije. ¿Cuánto tiempo? ¿Javier? Se rió. ¿Han pasado qué? ¿5 años? Más cerca de 7. ¿De qué se trata? ¿Estás en problemas? No, dije. Pero creo que Gregorio Herrero podría estarlo. Hubo una pausa. Te escucho. Y empecé a hablar. Enrique se quedó en silencio cuando terminé. Luego dijo, no eres la primera persona que menciona a Herrero Construcciones. Eso me pilló por sorpresa. Hemos tenido rumores, quejas, pero nada concreto. Es cuidadoso, mantiene las manos limpias, tiene amigos en las oficinas del ayuntamiento. Me recliné en la silla. Así que si alguien tuviera pruebas reales, fotos, papeleo, nombres, entonces alguien podría finalmente reventar esto de par en par, dijo Enrique. Hipotéticamente. Por supuesto, dije. Hipotéticamente. Bajó la voz. Si vas en serio, no acudas a las autoridades locales, tráemelo directamente a mí. ¿Entendido? Asentí, aunque no podía verme. Entendido. Y Javier, añadió, si Herrero se entera de esto, no jugará limpio. Cuídate las espaldas. Colgué. Me quedé un rato mirando a la nada. Esto ya no era solo sobre Elena, ni sobre la traición o el orgullo. Era sobre algo podrido. Algo que necesitaba ser quemado para que algo mejor pudiera construirse en su lugar. No dormí esa noche, solo miré al techo, pensando en todo lo que no quería creer, pero que ya sabía. Al amanecer, estaba haciendo llamadas, discretas, a antiguos colegas, artesanos, subcontratistas, tipos que habían trabajado para Herrero Construcciones. Algunos se habían ido amargados, otros simplemente se habían desvanecido. Pero cuando mencioné el nombre de Goyo, todos se quedaron en silencio, como si hubiera dicho algo sucio. Mira, tío, no vale la pena meterse, murmuró uno. Tengo hijos, dijo otro. Pero unos pocos, solo unos pocos, habían estado esperando esto. ¿Tienes documentos?, pregunté. Sí, dijo Nacho, un contratista de estructuras. Los guardé, por si acaso. Esa noche me envió los PDFs, pedidos de material que no coincidían con los presupuestos, firmas de seguridad que parecían copiadas y pegadas, diferentes obras, misma firma. Alan Reeves. No era solo mala contabilidad, era fraude, sistemático, pautado, silencioso. Y nadie había dicho una palabra. Hasta ahora. Empecé a construir 2 cosas a la vez. Una casa y un caso. Y no iba a dejar que ninguna de las dos se viniera abajo. Los primeros días en el nuevo pueblo fueron silenciosos, incómodamente silenciosos. Ni mensajes, ni llamadas perdidas,
Nadie preguntando dónde estaba o por qué me había ido. Me despertaba con el canto de los pájaros en lugar del tráfico. Me tomaba el café en el porche, viendo la niebla levantarse de las colinas. Había una especie de paz en ello, pero la paz puede ser extraña cuando no estás acostumbrado. Por la noche, preparaba comidas sencillas. Huevos, tostadas, nada elaborado. No sabían a mucho, but al menos eran mías. A veces, me sorprendía mirando la otra silla de la mesa, la que estaba frente a mí. Todavía medio esperando que ella estuviera allí, riéndose de algo que ya no recuerdo. Pero no estaba. Y quizás esa era la lección. A veces, la parte más difícil de sanar es darte cuenta de que no los echas de menos a ellos. Echas de menos la versión de ti que todavía creía que valía la pena echarlos de menos. La casa necesitaba trabajo. Pintura desconchada, un grifo que goteaba, tablas del suelo que gemían a cada paso. No me importaba. Había consuelo en lo que estaba roto, porque esta vez yo lo había elegido. Cada mañana elegía un proyecto. Raspar pintura vieja, reemplazar azulejos agrietados, lijar madera que había visto días mejores. No necesitaba pensar, no necesitaba explicar, solo trabajar. Y en algún lugar entre el martillo y el silencio, las cosas dentro de mí comenzaron a cambiar. Hay algo honesto en ese tipo de cosas. Ves el daño, te ensucias las manos y lo vuelves a unir. Lentamente, pieza por pieza. No podía arreglar lo que ella rompió en mí, pero podía arreglar esta casa, y eso se sentía como un comienzo. Así que la llené, con pintura y herramientas, con conversaciones triviales en la ferretería, con largos paseos por calles desconocidas donde nadie conocía mi historia. Y por primera vez en mucho tiempo, no estaba huyendo del dolor. Simplemente caminaba a su lado, como un viejo amigo con el que ya no hablaba, pero al que todavía saludaba con un gesto al pasar. La curación no es ruidosa. No aparece con una línea de meta o una ronda de aplausos. La mayoría de los días solo se parece a fregar los platos sin pensar en quién solía estar a tu lado. Pero de vez en cuando, el fantasma vuelve. No en sueños, no en canciones, sino en las cosas más pequeñas y estúpidas. Una risa de un extraño que suena igual que la suya. Una taza de café con la misma esquina desconchada. El olor de su champú en alguien que pasa demasiado rápido como para culparlo. Y por un momento, solo un segundo, estás de vuelta allí. No porque quieras estarlo, sino porque la memoria tiene una forma cruel de elegir por ti. Ya no luchaba contra ello, no fingía ser a prueba de balas, simplemente dejaba que el momento viniera y se fuera. Porque sanar no es olvidar, es recordar sin necesidad de volver atrás. Y estaba empezando a creer que eso era suficiente. Una tarde abrí las ventanas, dejé entrar la brisa, dejé entrar la luz. Suena a poco, pero no lo era. Durante meses había vivido como un hombre escondido. Cortinas echadas, teléfono en silencio, la mirada en el suelo. Pero algo cambió ese día. No todo, solo lo suficiente. Barrí el polvo de rincones que no había mirado en semanas. Colgué una foto que hice yo mismo. No de ella, no de nosotros. Solo un amanecer que vi solo. Me recordó que la belleza no desapareció con ella. Hice café y lo bebí despacio. Salí a caminar sin auriculares, compré una planta que no sabía cómo cuidar, solo para ver si podía. No significaba que estuviera curado, no significaba que estuviera listo para algo nuevo, pero había terminado de vivir en una casa construida enteramente sobre lo que solía ser. Y eso se sentía como un principio. Estaba en la ferretería del pueblo, buscando papel de lija y cola para madera. Cosas que tenían sentido. Cosas que no mentían. Ella estaba detrás del mostrador. Nueva. Probablemente a mediados de sus 30, ojos agudos, sonrisa tranquila. Me preguntó si estaba arreglando esa casa vieja cerca de las afueras del pueblo. Asentí. Parece mucho trabajo, dijo. Sí, dije, pero es un trabajo honesto. Y por primera vez en mucho tiempo, alguien me miró como si no fuera un fantasma, como si no fuera la suma de lo que otra persona rompió. No fue coqueteo. No fue una chispa. Fue solo presencia. Dos personas intercambiando una pequeña charla sin peso añadido. Pero cuando salí, me di cuenta de algo extraño. Estaba sonriendo. No por ella. No por nada que dijera. Solo porque, por un momento, no me sentí invisible. Y cuando has estado vacío durante un tiempo,
Incluso un parpadeo se siente como fuego. Hay una diferencia entre sentirse solo y estar solo. Solía confundir las dos cosas. Solía pensar que el silencio significaba que algo faltaba, que si no era necesitado, querido, amado, entonces estaba fracasando en algo. Pero ahora, hay mañanas en las que me despierto y solo estoy yo. El zumbido de la nevera, el crujido del suelo, el viento moviéndose entre los árboles fuera de mi ventana. Y no me siento vacío. No me siento olvidado. Simplemente me siento aquí, presente, ininterrumpido. Hay poder en eso. En elegir tu propia compañía y no resentirla. Me llevó meses llegar a este lugar. Dejar de medir mi valía por quién se quedaba o quién se iba. ¿Y ahora? Ahora entiendo. Estar solo no es un castigo. Es un permiso. Permiso para sanar, para reconstruir, para recordar quién era antes de olvidarme de mí mismo en otra persona. Sucedió mientras arreglaba los escalones del porche. El tercero se había partido por la mitad. Medí mal la tabla de reemplazo. La corté demasiado corta. Un error clásico. Y me reí, en voz alta. No solo una sonrisa de medio lado, no la risa cansada que finges por teléfono, una risa real, del tipo que te pilla por sorpresa cuando no estás cargando el peso de la memoria. Y entonces me quedé helado, porque no había oído ese sonido en meses. Mi propia risa. No provocada por nadie, no compartida, solo mía. Honesta, simple, libre. Me senté en el porche con un café y las manos polvorientas, y dejé que el momento respirara. No significaba que lo hubiera superado todo. No borraba el dolor. Pero me recordó algo. El duelo ya no es lo único que vive aquí. Ahora hay espacio. Para errores. Para risas. Para mí. El primer correo llegó 2 meses después de mudarme. Fue reenviado desde la antigua dirección. Un sobre blanco estándar. Mi nombre escrito en negrita. Pero dentro, su nombre. En un formulario del banco que una vez firmamos juntos. Verlo no fue como un puñetazo en el estómago. Fue peor. Fue más silencioso. Como un corte con un papel que no notas hasta que empieza a picar. Lo sostuve por un momento. Me quedé mirando las letras. No el nombre, sino la caligrafía. La forma en que siempre escribe. Las S se curvan, como pequeños signos de interrogación. Pensé que ya habría superado esto, que los nombres en un papel no importarían, pero el duelo es extraño. No pide permiso para volver a visitarte. Trituré la carta. Tiré los pedazos a la basura, pero durante el resto del día, no pude dejar de pensar en cómo algo tan pequeño como la tinta podía abrir una herida que creía cerrada. Una semana después, envió un mensaje de texto. Solo una línea. Hola, he estado pensando en ti. Sin disculpas. Sin explicaciones. Solo un suave golpe en una puerta que una vez ella cerró de un portazo. Miré la pantalla. Observé el mensaje como si pudiera cambiar si parpadeaba lo suficiente. No lo hizo. Mi pulgar flotó. Sobre responder. Sobre borrar. Sobre cada palabra que quería decir, y sabía que no debía. Bloqueé el teléfono. Lo puse boca abajo. Salí. El aire era fresco. Las hojas habían empezado a cambiar de color. Olía a nuevos comienzos. Y me recordé a mí mismo. No me fui porque dejara de quererla. Me fui porque quererla empezó a sentirse como perderme a mí mismo. Ahora tenía mi silencio. No por rencor, sino por respeto propio. Hay una diferencia entre ignorar a alguien y elegir no invitarlo de nuevo a un espacio que una vez quemó. Y no estaba reconstruyendo solo para dejar que ella le prendiera fuego de nuevo. Si me hubieras preguntado hace un año, habría dicho que deseaba que nunca hubiera pasado. La traición. El desmoronamiento. El silencio que siguió. Pero ahora, no lo desharía. No porque no doliera. Lo hizo. Me vació en lugares que no sabía que podían romperse. Pero también reveló cosas que nunca habría visto de otra manera. Como la cantidad de mí mismo que regalé solo para mantener a alguien cerca. Lo silencioso que me volví para que otra persona pudiera ser ruidosa. Lo mucho que me doblé solo para evitar romper. Hasta que rompí de todos modos. Ese dolor me enseñó dónde están mis límites. Lo que ya no aceptaré. Lo que el amor nunca debería exigir. Así que no. No le doy las gracias. Pero sí le doy las gracias al hombre que se fue. El que se mantuvo en pie cuando todo lo demás cayó. Porque me devolvió a mí mismo.
Y ese fue el verdadero comienzo. Hubo un tiempo en que todo lo que quería era una explicación. ¿Por qué lo hizo? ¿Cuándo empezó? ¿Qué me perdí? Pensé que si podía entenderlo, podría dejar de doler. Que la claridad sería la cura. Pero nunca llegó. Y de alguna manera, aún así, sané. Porque la verdad es que el cierre no proviene de sus respuestas. Proviene de tu decisión de dejar de hacer preguntas que ya no te sirven. No necesito saber si se arrepiente. No me importa si él se quedó o se fue. Esa historia ya no es mía. Dejó de ser mía en el momento en que elegí la paz por encima de la prueba. ¿Y ahora? Ahora no repito el final. Simplemente vivo en lo que vino después. Una vida reconstruida, ladrillo a ladrillo, sin su nombre grabado en los cimientos. Ya no necesito respuestas. Porque finalmente entiendo lo único que siempre importó. Salí de aquello y salí entero. Solía pensar que el dolor se quedaría para siempre. Que no importaba lo lejos que corriera, una parte de mí siempre pertenecería a lo que me rompió. Pero estaba equivocado. No sucedió todo de una vez. No hubo un solo momento que me arreglara, solo cientos de pequeños momentos. Mañanas tranquilas. Conversaciones honestas conmigo mismo. Verdades duras que dejé de evitar. Dejé de intentar rebobinar el pasado. Dejé de ensayar la discusión que nunca llegó. Y lentamente, dejé de sangrar. Dejé de culpar. Dejé de necesitar que ella viera lo que perdió, solo para poder recordar lo que valgo. Porque ahora lo sé. No me define la persona que se fue. Me define el hombre que se quedó, el que se levantó, reconstruyó y siguió adelante cuando nadie más aplaudía. No obtuve un cierre. Me convertí en él. Y si todavía estás esperando el tuyo, quizás no necesites el final que querías. Quizás solo necesites empezar de nuevo contigo mismo.